Evangelio de Lucas, capítulo número 6, versículos 1 al 19. Aconteció en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿Ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él, y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y al oír y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Lo primero que quisiera transmitir es que el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, se nos narra la actividad de Jesús entre semana, en días de trabajo. Ahí estaban los pescadores trabajando para sacar su pesca. Leví estaba sentado en el banco de los tributos, trabajando, haciendo lo que tenía que hacer. Esto no lo hubieran podido haber hecho un día sábado. Se genera esta polémica por causa de que Jesús le perdona los pecados al paralítico, pero además lo levanta de su enfermedad. Y esto genera controversia, genera incomodidad entre aquellos que están ya acostumbrados, que tienen abrazada su forma de vida, su forma de trabajar, su forma de predicar, su forma de enseñar. Y cuando vienen estos cambios que Jesús está enseñando, genera ansiedad, genera problemas, genera dificultades. Sin embargo, Jesús cierra el capítulo 5 de Mateo diciéndonos que tenemos que estar dispuestos a cambiar, porque si no, no vamos a poder ser sus discípulos. Necesitamos vino nuevo, necesitamos tener odres nuevos, corazones nuevos, dispuestos a recibir lo que Jesús nos va a enseñar, lo mismo que pues dejar de usar los vestidos que teníamos antes para poder usar vestidos nuevos. No podemos seguir usando lo anterior. Lo anterior, las formas de pensar, los hábitos y las costumbres que teníamos, a las que estábamos habituados, inclusive antes de la pandemia que estamos viviendo, se tiene que quedar en esa parte de atrás. Vienen cosas que tenemos que aprender a discernir, a enfrentar, a poder saber cómo seguir a Jesús en los tiempos que vienen.
Entonces esto es bien valioso, hermanos, porque nos enseña los desafíos que se van a presentar para cada uno de nosotros, y con esa disposición a estar abiertos. Y el capítulo 6, que es el que vamos a analizar, inicia justamente con un día que es básicamente intocable para los judíos. Es un día que tenía un aspecto muy sagrado, y cuando Jesús hace lo que hace en este día, provoca un celo impresionante, increíble, un celo acerca de lo que enseñaba, de lo que practicaba, que le generó una animadversión muy grande por parte de aquellos que no querían los cambios, que estaban acostumbrados a vivir con el vino añejo y con el vestido viejo. Y entonces este cambio que vamos a analizar, tenemos que estar conscientes que los discípulos de Jesús, los que llamó, estaban ahí dispuestos a que cambiara su manera de pensar. Lucas 6 abre en un día de reposo, un día que para los rabinos, los judíos, era especial, era espiritual, era el día del Señor. Y entonces muchos comentarios, muchos rabinos, muchos eruditos de la ley, muchas personas espirituales, etcétera, ya habían dado sus opiniones, sus comentarios, ya estaba muy marcado, muy hecho cómo se debía de guardar este día. Era algo que ya estaba muy, muy formalizado, muy así deben de ser las cosas. Y no había lugar a dudas de que había un común acuerdo, inclusive de los distintos tipos de sectas judías o hebreas que existían en aquella época. Todas tenían un punto en común: cómo se debería guardar el día de reposo, y todos podían, digámoslo así, estar de acuerdo en cómo se debía guardar un día de reposo. No importaba que unos creyeran en la resurrección y otros no, no importaba que unos creyeran de una manera y otros de otra, en algunas cosas estuvieran de acuerdo, en otras no. En específico, respecto al día de reposo, no había ninguna autoridad espiritual que pusiera en duda, que generara controversia acerca de cómo guardar el día de reposo. Todos estaban en un mismo sentir respecto a cómo guardar este día. Así que lo que estamos a punto de ver es un desafío al pensamiento de todas las posibles interpretaciones o gamas de personas que podían opinar, que tenían autoridad moral y espiritual para opinar de cómo se debía de guardar el día de reposo. Todos fueron desafiados este día respecto a sus pensamientos, tanto los que enseñaban como los que aprendían acerca del día de reposo. Este es un día muy, muy interesante porque se levantan los discípulos de Jesús y comienzan a hacer algo que no está permitido hacer en día de reposo, que era arrancar espigas de un campo, tallarlas con las manos y empezar a comerlas. Esto estaba prohibido porque era considerado un trabajo. Entonces los judíos lo que tenían que hacer era prepararse desde un día antes, desde el día viernes, con alimentos suficientes, con lo necesario para que el día sábado no tuvieran que hacer absolutamente nada que tuviera que ver con la comida. Entonces este evento que están haciendo los discípulos de Jesús es parte ya de los cambios de este vino nuevo y de este odre nuevo y de este vestido nuevo que estaban teniendo como libertad los discípulos de Jesús. En cuanto los ven los fariseos, lanzan su ataque. ¿Por qué? Porque una cosa es que a lo mejor haya distintos tipos de opinión respecto a lo que había hecho en la semana,
pesca milagrosa, pues a quién no le va a gustar, ¿no? La pesca milagrosa, la gente que va a poder comprar pescado ese día, pues, se pudo comer 2, 3, 4, 5 peces, no sé. O sea, las cosas que había hecho Jesús hasta ese punto eran tolerables, difíciles de discernir, pero tolerables porque había esta eh, eh, digamos, esta controversia que podía jalar hacia un lado o hacia otro. Pero acerca del día de reposo era todavía mucho más cerrada la manera de pensar. De tal forma que lo que estamos a punto de ver es un cambio en aquello que los judíos consideraban lo segundo más sagrado después del templo. Para los hebreos, después del templo, lo segundo más sagrado, el obsequio de Dios, el mandamiento de Dios más sagrado era el día de reposo, en esta época que Jesús está viviendo. Por lo tanto, lo que está rompiendo Jesús en este momento es, digamos, la segunda creencia más importante de toda la nación hebrea. Así que Jesús eh, ese día se levanta con sus discípulos, los discípulos comienzan a romper espigas de trigo y lo que sucede es el siguiente diálogo. ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Los estaban acusando de pecado, los estaban acusando de estar cometiendo un pecado en contra de la ley de Dios. No era cualquier cosa, porque se suponía que Jesús tendría que salvaguardar la ley de Dios. Sin embargo, sus discípulos, y él lo estaba permitiendo, estaban haciendo lo que no era lícito hacer en día de reposo. Jesús nos enseña una manera de interpretar la Biblia con una perspectiva distinta. Les contesta de la siguiente manera. Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído? Eso cala en el corazón de aquellos que se supone son muy eruditos en cuestiones de la Biblia. Ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. Esto se refiere a un evento en el cual David estaba huyendo de la persecución que estaba teniendo por parte de Saúl y llega un punto en el cual de verdad está con mucha hambre, está padeciendo una situación en la cual no tenían que comer, ni él ni los que con él iban. Y entonces, dentro de este estado de necesidad, de hambre, David entra en donde se estaban entrenando los sacerdotes, los profetas, y lo que hace es comer del alimento que era específicamente por ley para los sacerdotes. Es decir, los panes de la proposición eran unos panes que estaban consagrados, estaban dedicados para alimentar específicamente a los sacerdotes. Y entonces David cuando entra, pues tiene hambre, les dice, denme algo de comer, y les dicen los sacerdotes, no tenemos nada que comer más que los panes de la proposición. Lógico, era su alimento, era la manera en la cual se subsistían los sacerdotes. Y David dice, dámelo. Y entonces aquí David está rompiendo una ley en aquel momento. Está violando, está haciendo algo que no era lícito hacer. Bueno, Jesús nos demuestra qué fue lo que pasó en aquel momento, o lo que hace es llevarnos a la aplicación de algo que se llama misericordia. De algo que se llama misericordia, compasión. Y entonces alimentan a David de algo, de un pan que no debía más que comer los sacerdotes. Jesús lo que hace a través de esta enseñanza es decirnos cómo debemos de entender la Biblia. Por un lado está la ley de manera literal, y por otro lado nos encontramos cómo aplicaba la ley en ciertas circunstancias, ¿sí? Y cómo Dios no condenó a David ni a los que con él iban, no los mató, no los destruyó, no se los tomó por pecado, ¿sí? En un pasaje paralelo a este, en Mateo, se nos enseña que
que no solamente Dios los consideró como inocentes, sino que además les enseña lo que significa misericordia quiero. Es decir, que en medio de una situación difícil, la misericordia va a prevalecer aún por encima de lo que está escrito como ley. ¿Sí? Es lo que nos está queriendo transmitir el Evangelio aquí. Entonces Jesús nos está enseñando cómo tratar el tema del día de reposo. Este día es para hacer el bien. Este día es para hacer el bien. Es lo que les está queriendo enseñar nuestro Señor Jesucristo. Y entonces hace esta aclaración y continúa diciendo la Escritura. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Obviamente los discípulos que somos nosotros, los que estamos oyendo, nos estamos dando cuenta que no solamente Jesús nos está justificando por lo que acabamos de hacer, en el entendido que nos estamos poniendo en los pies de los discípulos, como si nosotros hubiéramos tenido hambre, hubiéramos arrancado las espigas y hubiéramos tratado de ver la manera de suplir esta necesidad. Bueno, Jesús nos está justificando, está explicando cómo aplicar la ley, cómo aplicar la misericordia. ¿Sí? Y hay una aseveración aquí que es sumamente importante. Dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esto lo que nos está diciendo es, soy Dios. Para aquellos que luego a veces no saben cómo ver a Jesús, yo creo que entre nosotros no debe haber gente que tenga dudas acerca de que Jesús es Dios hecho carne. Jesús les asegura que es el Señor del día de reposo. Esto generó un enojo en quien los escuchaba, ¿sí? Tan lo generó que a la siguiente semana, aquí cambiamos de escenario, y la siguiente semana es otro nuevo día de reposo. No se nos dice nada de esos días siguientes, qué pasa en esos días siguientes a esta aseveración que Jesús hace. Lo que nos hace es un brinco de 7 días al siguiente día de reposo, ¿sí? Y dice, aconteció también en otro día de reposo, que entró en la sinagoga, dice, y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía la mano seca, y le acechaban los escribas y los fariseos. ¿Sí? Es decir, había un estado de asedio, de enojo. Ya estaba la gente con un corazón incómodo, molesto, completamente a la defensiva, rechazando absolutamente lo que Jesús estaba queriéndonos enseñar, y estaban en un estado ahí de enojo, ¿sí? Esperando a ver de qué manera podían acusar a Jesús. Lo que les interesaba no era lo que Jesús enseñaba ya lo que les interesaba era la manera de poder demostrar que Jesús estaba mal, que la gente no le creyera. Es un estado espiritual, un estado del alma lamentable totalmente. Ya cuando la gente nada más está esperando a ver en qué se equivoca, a ver de qué manera puedo desacreditar sus enseñanzas, a ver de qué manera puedo tirar por la borda lo que está tratando de decir. Es un estado ya... Y bueno, los fariseos y los escribas, ya con un corazón de opositores, de estar a la defensiva, porque no solamente había entrado en la casa de un recaudador de impuestos y lo había convocado a ser su seguidor, sino que también había dicho que los pecados de una persona podían ser perdonados. O sea, ya la manera en la cual Jesús estaba predicando y actuando estaba generando una animadversión en los fariseos y en los escribas, de tal manera que ellos estaban esperando ver de qué manera acusar a Jesús, de qué manera desacreditar la actividad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ya eran opositores a todo lo que Jesús hacía, así de sencillo. Entonces, este día había ahí en la sinagoga un hombre que tenía la mano derecha seca, que no la podía mover, ¿sí? No tenía movilidad de esta mano. Entonces, los fariseos estaban ahí esperando que lo sanara en ese día, ¿sí? Esto a mí lo que me enseña es que sí entendieron el mensaje del fin de semana pasado. Lo que me enseña es que efectivamente pudieron entender
que Jesús no respetaba de igual manera que ellos el día de reposo. Tenía una perspectiva distinta del día de reposo. Así que este día en lo particular, ellos esperaban que nuevamente Jesús hiciera algo en ese día para poder acusarle. ¿Por qué? Porque era un día en que todos en su conjunto tenían una misma opinión o una misma interpretación acerca del día de reposo. No había duda de que lo que fuera a hacer ese día iba a generar una animadversión generalizada, porque todos los judíos respetaban ese día. Así que ellos estaban expectantes de decir que lo haga, porque esto va a demostrar al pueblo que no respeta a Dios. ¿Sí? Era un celo incongruente, un celo fuera de lugar, pero estaban esperando. Así, de igual manera, hoy muchas personas esperan que a otros les vaya mal, que puedan ser evidenciados como personas que no aman ni temen a Dios o que engañan a otros seres humanos. Amados, aquí quisiera hacer una aclaración bien maravillosa, bien hermosa. Dios no necesita de nosotros para tener celo de su nombre. No lo necesita. Él es soberano, Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y si Dios le está concediendo a un falso profeta, a una persona que está engañando, que está seduciendo a las masas, le está concediendo la posibilidad de arrepentirse y no lo hace y continúa con su vida ministerial, se las va a ver con aquel que sí tiene celo de su nombre. Nosotros no tenemos por qué estar a la expectativa, deseando el mal de nadie. Es bien importante entender esto. Por supuesto que habrá que corregir doctrinas, que habrá que señalar si es necesario lo que tengamos que hacer para poder que el pueblo pueda con fundamento bíblico mantener un camino. Pero no tenemos por qué meternos, como estos fariseos, nunca a estar en contra o lanzando ofensivas en contra de absolutamente nadie. Porque si alguien sabe tener celo de su nombre, es Dios. Eso es importante entenderlo. Y aquí en las Escrituras nos enseña que estos fariseos estaban queriendo lanzar su ataque en contra de nuestro Señor Jesucristo. Jesús pone al hombre la mano seca y hace exactamente lo que ellos esperaban. Sana a ese hombre en día de reposo. Y entonces dijeron, ya con esto vamos a poder demostrar que Jesús es alguien que no respeta la voluntad de Dios. Sin embargo, Jesús les responde y les hace un cuestionamiento a todos. ¿Es lícito hacer bien o mal en día de reposo? ¿Es lícito salvar la vida o quitarla? En otras palabras, nos enseña a través de un cuestionamiento hacia nuestra manera de pensar, hacia nuestra forma de entender las cosas, de entender la vida, que necesitamos aprender a decir, a ver, ¿qué es lo que nos quiere enseñar Jesús a través de esto? ¿Qué mensaje nos está mandando a nosotros? ¿Es lícito hacer bien o hacer mal, aunque sea en día de reposo? ¿Es lícito quitar la vida o salvarla, aunque sea en día de reposo? Desde luego que lo que Jesús nos está enseñando es misericordia. Desde luego que Jesús lo que nos está enseñando es a tener compasión de otras personas, independientemente del día que se trate, independientemente de la opinión que podamos tener. Hacer el bien y salvar las vidas es la actitud que Jesús estaba queriéndoles enseñar a sus discípulos ese día. Más allá de toda la institución que se había formado alrededor del día de reposo por parte de los judíos, el punto que Jesús quería enseñarle a sus discípulos era hacer el bien y salvar vidas. A eso había venido, sin importar el resto de la institución
religiosa, sin importar organizaciones, sin importar las opiniones, lo que la gente pudiera decir o tornar, aunque los estuvieran acechando, amenazándolos, aunque estuvieran a lo mejor esperando que se equivocara, eso no importa. Hay dos cosas centrales en la vida de todo discípulo, y guárdatelo en tu corazón, hermano, hermana: hacer el bien y salvar vidas es lo que Dios nos pide hacer por encima de cualquier opinión institucional. La reacción de los fariseos es llenarse de furor, y planeaban de qué manera poder desacreditar a Jesús, qué podían hacer en contra de él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solamente estaba siendo respaldado de manera sobrenatural, sino que además lo que les contestaba los dejaba sin palabras, sin la capacidad de poder acusarlo. Entonces estaban buscando la manera de poder desacreditar, de deshacerse de Jesús. Ya no era tolerable. Y eso que apenas eran las primeras semanas de su ministerio. Imaginemos lo que viene. O sea, esto es algo que debemos de aprender nosotros como cristianos, como discípulos de Jesús. ¿Se va a generar oposición? Por supuesto que se va a generar oposición. Desde luego que va a haber un rechazo a Jesús, por supuesto que sí. Pero lo más importante, hermanos, es que estamos siendo llamados a algo muy, muy importante, a algo muy valioso. Jesús les estaba enseñando a sus discípulos que la vida que les ofrecía no era la misma que la religión. Y la vida que Dios te está ofreciendo a ti, me está ofreciendo a mí y a todos los que escuchen este mensaje es: no te voy a ofrecer lo mismo que venías observando, lo mismo que venías creyendo, lo mismo que venías siendo adoctrinado. Va a haber un cambio, se va a generar un cambio en tu corazón. Ya lo vine demostrando. Sana a un paralítico, le limpia los pecados, habla con Leví, lo convoca, lo llama, lo limpia, está conviviendo con gente que no era espiritualmente deseable, está rompiendo los paradigmas del día de reposo, está colocando el hacer el bien y salvar vidas como la esencia de la vida cristiana por encima de cualquier otra opinión acerca de días, fechas, horas, y etcétera, etcétera. O sea, ¿estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a que, como dice aquí la Escritura, se genere un furor y que se pongan de acuerdo inclusive para ver de qué manera qué poder hacer en contra de Jesús, para detenerlo, para hacerle frente, en nombre de Dios, por cierto, en nombre de el día de reposo? ¿Estamos dispuestos a sufrir los ataques de personas que consideramos hermanos, hermanas, que consideramos que son pueblo de Dios? Son cosas que debemos de reflexionar realmente. ¿Por qué hago estas preguntas? Porque lo que viene a continuación es algo muy especial. Ese día después de que Jesús es atacado, lo que hace es que se va a un monte a orar. Se va a un monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. ¿Qué fue lo que Dios le dijo que hiciera? ¿Qué fue lo que Dios le enseñó a hacer? ¿Qué fue lo que Dios le pidió a Jesús que fuera su siguiente paso a seguir? Dice la Escritura en el versículo 13: y cuando era de día, llamó a sus discípulos, a todos los que con él iban y lo acompañaban y lo habían estado escuchando, tanto en la playa de Capernaum, como los pescadores, como cuando estaba con Leví y Mateo, o sea, todos aquellos que simpatizaban, que estaban ahí, como entendiendo que esto no era lo mismo, que había cosas distintas, que había que estar dispuesto a cambiar. Todos estos que eran personas que simpatizaban con esta manera de pensar de Jesús, que estaban siendo despertados en sus corazones, pero que además Jesús en su misericordia había llamado, había limpiado, estaban todos ahí ese día. Y Jesús hace algo que el Padre es evidente que le pide durante su momento de oración: escoge a 12 de ellos.
decide enfocar sus esfuerzos en 12 personas, ¿sí? Para que pudieran estar con él todo el tiempo. Obviamente esto es comprensible porque estamos hablando de que había una gran cantidad de gente que ya lo seguía, que era personas que simpatizaban con él, otros quizás lo seguían por cuestiones de querían seguir viendo milagros y viendo sanidades y decían, wow, o sea, de estar siempre en ese estado como de expectativa espiritual. Pero entre ellos había personas que no solo querían ver lo que Jesús hacía, sino que querían de todo corazón seguir las enseñanzas que Jesús estaba impartiendo, que se estaban atreviendo y que deseaban estos cambios que se avecinaban sobre sus maneras de pensar. Por eso es que el título de este estudio del día de hoy, de esta reflexión, tiene que ver con los cambios que generan cambios en los pensamientos, ¿no? Las enseñanzas de Jesús estaban generando cambios y aquí se trataba de ver quién hasta este punto estaba dispuesto, porque ya había tocado el punto del perdón de pecados, que Él era la autoridad para poder perdonar pecados, que Él era la autoridad para poder llamar a los perdidos, para ir por ellos, ayudarlos, salvarlos, y los discípulos tenían que entender que esto mismo iba a ser lo que tenían que hacer, ¿sí? Ir por el perdido, ir por el necesitado, sanar la enfermedad, atreverse a hacer el bien, aunque fuera en día de reposo, aunque fuera ir en contra de la institución religiosa, de lo que el sistema religioso manda, aunque fuera en contra de lo que hemos creído en mucho tiempo. O sea, aquí nos habla de que Jesús está por elegir corazones que estén dispuestos a seguirlo, no solo por los milagros que hacía y por la expectativa que generaba, sino que estaba dispuesto a seguirlo porque iba a repetir lo que Jesús hacía. Estaban dispuestos a seguirlo porque iban a ser los depósitos de las enseñanzas que Jesús estaba teniendo. Y si esas personas no estaban dispuestas a romper con sus odres, a romper con sus vestidos viejos, a cambiar su manera de pensar, a atreverse a hacer cosas en día de reposo que, digámoslo así, que la comunidad rechazaría de manera categórica, eh, haciendo un bien y salvando vidas, salvándolos del pecado, si no estábamos dispuestos, si no estamos dispuestos hasta este punto, es muy probable que no vayamos a poder continuar siendo discípulos de Jesús. Apenas con estas pocas semanas, Jesús les enseñó a sus discípulos que la vida que les ofrecía era una vida sobrenatural, pero que esta vida sobrenatural que les estaba ofreciendo, a la cual los estaba convocando, iba a tener una fuerte oposición. Y lo que estaban viendo es que estaba cambiando los paradigmas, las formas de pensar. Que esto generaba molestia entre aquellos que están bastante acomodados a sus estilos, a sus maneras, a su forma de vida. Que iba a ir en contra de liderazgos. Y no porque se estuviera señalando al líder. Esto es algo que debemos de aprender. No se trata de estar acusando a nadie, se trata de sencillamente hacer el bien. Y cuando una persona se concentra en hacer el bien, en buscar la manera de salvar almas del infierno, cuando estas cosas se presentan, amados, va a generar molestia, va a generar oposición, va a generar personas que se pongan de acuerdo para ver de qué forma frenan a aquellos que seamos discípulos de Jesús. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a que Jesús nos escoja? Porque eso es lo que sigue. ¿Ya viste cómo se porta la religión? ¿Ya viste que aquellos que te enseñaban, que aquellos que confiabas en esas personas porque eran los líderes religiosos, en el momento en que te despiertas para seguir a Jesús, comienza a haber señalamientos y ataques en tu contra? Es bien importante entender esto, hermanos. Hasta este punto, Jesús les dio una breve evidencia de lo que estaban llamados a vivir. ¿Sí?
Y en este punto es en el cual nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer al respecto? ¿Estamos dispuestos a sufrir? Y es una pregunta que vale la pena. ¿Estamos dispuestos a que todos se nos vengan en contra? ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús a pesar de la oposición que ya levantó? Porque eso era lo que Jesús les estaba queriendo enseñar. O sea, ya sabían que que las personas estaban planeando cómo acabar con Jesús, ya sabían que las personas estaban dispuestas a callarlo, a acusarlo, a buscar de qué manera atacarlos también a ellos por ser discípulos del Maestro. O sea, ¿estamos dispuestos a seguirlo? Esa es una pregunta que vale mucho la pena que te hagas. ¿Estás dispuesto a seguirlo, aún después de todo lo que has visto hasta este punto? Y es que seguir a Jesús en este punto de ser de los que enseñan, de los que dan a otros, de los que se vuelven depositarios de la gracia de Dios para transmitirla a otras personas, requiere esfuerzo, requiere tiempo, pierdes tu vida, dejas de ser el dueño de tus tiempos. Y hay momentos en los cuales simple y sencillamente, de verdad, Dios no te permite hacer ninguna otra cosa. O sea, es que te vuelves completamente ajeno a tu propia vida, porque Dios es el dueño de tu vida. Y como dueño de tu vida, Él te da para dar a otros. Y se convierte en una necesidad de estar transmitiendo el mensaje de Jesús. No es un acto planificado, no es un acto que vaya de acuerdo a cierta agenda, no. Dios te llama y te dice, haz esto, haz aquello. O sea, estás en un estado de continua comunión con Dios, de tal manera que te está empuje y empuje y empuje y empuje a hacer cosas y a invertir tu tiempo de una manera que quizás otras personas podrían vivirla de manera distinta. Pero para una persona que es llamada así, a enseñar a otros, a dar vida, a hacer el bien, honestamente lo digo, pierdes tu vida. Pierdes el ser el dueño de ti mismo, el ser el dueño de tu vida. Se genera en el corazón un estado de necesidad imperiosa de compartir el Evangelio. No lo puedes evitar. Cuando Jeremías llegó a un punto en el cual decía, ya estoy cansado de que siempre me estén golpeteando, me estén acusando, me estén diciendo, me esté yendo mal. Hay un pasaje que ilustra con mucha claridad que a veces se cansa a las personas. Y dice el profeta Jeremías que estaba dispuesto ya no a anunciar más el nombre de Dios ni hablar de parte de él. Y luego dice la escritura, no obstante, había en mi corazón un fuego ardiente que trató de ignorarlo, trató de sufrirlo, dice. O sea, de hacer como que no pasaba nada, pero no pudo. Y es que, amado, cuando dices sí a Dios para ser alguien que da, que se compromete a darse, dar y darse, el Señor pone en ti un fuego que todo el tiempo estás con tus pensamientos en qué hago ahora para ti, Señor. Todo el tiempo estás pensando en la voluntad de Dios. Es una vida en la cual de verdad no puedes, no puedes, y te lo digo sinceramente como tu hermano en la fe, no puedes dejar de estar pensando en la voluntad de Dios. Es un estado del alma en el cual no tienes tiempo para pensar en dinero, no tienes tiempo para pensar en vacaciones, en qué hacer, en qué invertir tu tiempo hasta con tu propia familia. Es un estado del alma en el cual sencillamente te conviertes en una persona que estás enteramente a la disposición de Dios cuando Él lo decida. Y aun cuando hay momentos en los cuales uno quisiera decir,
denme chance. Dame la oportunidad de descansar un poco, Señor. No la hay. Y te lo digo con toda sinceridad, no la hay. Porque aún en días en los cuales a lo mejor no tengamos una actividad física donde estemos ahorita, por ejemplo, saliendo, no puede existir en la mente ninguna otra cosa que no sea la voluntad del Padre que está en los cielos. La mente está absolutamente sumergida en los intereses de Dios y en dar a las personas lo que de gracia recibimos. Así que es una muerte, es una sentencia real de muerte. Ya no vives para ti. Ya no vas a poder vivir para ti. Quisiera que pudiéramos entender esto, hermanos, porque a veces es muy fácil eh, decir, sí, Señor, yo te sigo. Y es probable que sí, Dios te esté permitiendo seguirlo hasta este punto. Pero hoy en día necesitamos personas que se comprometan más allá de aceptar o de ser empático con las enseñanzas de Jesús. Necesitamos personas que sean discípulos de Jesús, en los cuales Jesús pueda confiar para depositar en ellos sus palabras, su espíritu. No es cualquier cosa. Es un llamado a salir de un aspecto de empatía con Jesús, de ser simpatizante de Cristo, para volvernos discípulos de Jesús. ¿Qué sucedió después de esto? Versículo 17 dice, y descendió con ellos. ¿Aceptaron? Sí, aceptaron, sabiendo que su vida y su mente iba a cambiar totalmente. Descendió con ellos a un lugar llano en la compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Este es el ministerio al que estamos llamados. Y no tanto por el poder para sanar y para hacer milagros, no, sino para estar con Jesús y hacer lo que nos pida hacer. Y perder nuestra vida. Y perder, es que no es pérdida. Y sacrificar tiempo e invertir el tiempo que tienes, en lugar de estarlo invirtiendo en cosas de esta tierra, los estás invirtiendo en la eternidad. Es ahí donde realmente vale la pena estar. Y es el llamado que Dios te hace.